Vamos a primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, versículo 59. Primera carta a los Corintios, su capítulo 15, versículo 59. Dice el apóstol Pablo animando a la iglesia al terminar de exponer, que no vamos a sacar ese texto fuera de su contexto, pero es una conclusión de lo que el apóstol Pablo viene explicando sobre el tema de la resurrección. Y termina, dice: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como decía, que es un contexto que el apóstol Pablo viene para explicando sobre el tema de la esperanza de la resurrección, porque en la iglesia de Corinto había gente que decían que no va a haber resurrección de muertos. No tanto negaban la resurrección de Cristo, sino que no hay resurrección de muertos. Entonces, lo que el apóstol argumenta es que si no hay resurrección de muertos, entonces equivale como si Cristo no resucitó. Ahora, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, vana es la predicación. Aún estáis en vuestros pecados. Ahora, sigue argumentando ahora: si predicamos que Cristo ha resucitado, ¿cómo es que algunos dicen que no habrá resurrección de muertos? Y en el versículo 30, permítame, versículo 19, dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si nuestra esperanza al creer en Cristo está solamente aquí, que no hay resurrección, estamos perdidos. Entonces deben tenernos lástima. ¿En qué sentido? Sabemos que cuando ponemos nuestra fe en Cristo, el cristiano es alguien que renuncia a muchas cosas de este mundo y abstenemos de lo que otros dicen disfrutar. Pero si todo lo que tú creemos, o tú crees, o yo creo, solamente esperamos que al creer en Cristo, aquí está nuestra esperanza, entonces no vale. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol? Está diciendo: nuestra esperanza al creer en Cristo está en el hecho de que vamos a resucitarnos. La esperanza del cristiano no está aquí. La esperanza del cristiano está en la resurrección. Y cuando miramos el mundo, no hay esperanza verdadera, porque el mundo en que estamos, los seres humanos, somos pasajeros. Yo suelo decir a los hermanos allá en Guinea: hay que pensar bien, somos pasajeros, como dice la Biblia, somos peregrinos de este mundo. Nuestro tiempo es limitado, algunos van antes que otros. Entonces nuestra esperanza está en la resurrección. Y esta resurrección tiene su fundamento y podemos tener su seguridad y garantía por el hecho de que Cristo Jesús murió y resucitó. Porque Cristo vendrá segunda vez para resucitar a los que creen en Él. Y para terminar esta exposición, el apóstol Pablo dice: hermanos, así que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
¿Qué quiere decir? Estar firmes y constantes, ser inconmovibles en esa esperanza de la resurrección. No tenéis que cambiar por nada de esto. Hay que mantener nuestra convicción en la obra de Cristo. Porque es lo que dice en los primeros versículos, que el evangelio que os he predicado es este, que Cristo murió, pero no se quedó en la tumba, resucitó. Y esta es la esperanza del evangelio. Hay que permanecernos firmes, inconmovibles en esta esperanza que el mundo no tiene. Una de las cosas que, estudiando, leyendo, hay que ver cuál cultura, cuál gente cree que hay resurrección. Por ejemplo, en nuestra cultura creemos que hay vida más allá de la muerte, pero háblanos de la resurrección, temblamos que aparezca alguien otra vez que murió. De hecho, no para nada que se sienta mal, pero nosotros en nuestra cultura decimos los muertos cuando vuelven son blancos. Y cuando un blanco va por primera vez en una aldea donde nunca los niños le vieron, se esconden, se escapan. A Mónica, cuando fuimos a mi pueblo por primera vez, y los niños ahí miran desde lejos, no quieren acercarse. Pero la cuestión es que no creemos que puede volver a la vida las personas que murieron. Lo mismo lo pasó al apóstol Pablo. Allí en Atenas, cuando comenzó a hablar acerca de la resurrección de Cristo, le dijeron, ya te escucharemos. Eso en otra ocasión. Porque ¿quién cree eso? Por eso no hay de extrañar que dentro de la iglesia de Corinto había gente que decía no va a haber resurrección. Entonces el apóstol dice, hermanos, estar firmes y constantes. Manténganse claro lo que os hemos predicado. Porque la esperanza del evangelio está en la resurrección. Que el mundo no tiene esa esperanza. El mensaje del evangelio está en que Cristo resucitó. Es lo que los apóstoles dieron énfasis para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Que jamás ni un líder religioso, ni político, ni quien sea, se haya vuelto a levantarse de la tumba después de haber muerto. Entonces nuestra fe está cimentada en esta esperanza. Aquí en este mundo no es nuestra esperanza. Y como dice en Efesios capítulo 2, permítame leer, Efesios capítulo 2, dice la palabra allí que capítulo 2, versículo 12 y 13. Sin Jesús no hay esperanza. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 12, cuando el apóstol Pablo hace recordar a los gentiles que lo que la obra de la gracia de Dios que les ha alcanzado, dice en el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estabais sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. El mundo en que vivimos es un mundo sin esperanza. Por eso la iglesia tenemos ese mensaje de la esperanza, de anunciar la buena nueva de Cristo. Somos los que podemos decir a la gente, no termina aquí. No es cuestión de que tú hayas pecado o eres malo. Es cuestión de que Dios ya ha hecho
su obra de gracia para darte el perdón, la salvación, la vida eterna. Y aún si murieres, hay esperanza de la resurrección. Amén, hermanos. La iglesia es la que tiene ese mensaje. Y si hablamos de misiones, es la misión de la iglesia para proclamar el mensaje del evangelio. Porque el mensaje del evangelio es la esperanza del mundo. Yo decía a los hermanos en Vigo, porque la Biblia no dice que ese mundo va a ser mejor, hermanos. La Biblia dice que los malos hombres van a ir de mal a peor, engañando y siendo engañados. Y el mundo va a ir de mal a peor. Pero sabemos la esperanza que tenemos, que Cristo, como Dios le resucitó de los muertos, le levantó, lo subió al cielo. Los ángeles dijeron, de la manera como ha ido, volverá. Y viene. El mensaje es que podamos seguir anunciando este mensaje del evangelio. Mira, vamos a leer 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Nos lleva al segundo punto de esta exhortación, que dice estar firmes y constantes. Dice creciendo en la obra del Señor siempre. El apóstol Pablo elogia a la iglesia de Tesalónica por una cosa, que ellos fueron unos divulgadores de su fe. Es decir, cuando escucharon, recibieron el evangelio de Cristo, no se quedaron para ellos, sino que lo difundieron para que otros puedan saber y conocer acerca de Jesús. En el capítulo 1 de primera carta a los Tesalonicenses, en versículo 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Recibieron el evangelio y, como dice los versículos anteriores, aún en medio de persecución y dificultades, pero ellos siguieron anunciando. Esta es la misión. Es lo que somos llamados, para que el evangelio llegue a otras partes, a otras personas. Hablemos de Cristo. Crecer, dice, creciendo en la obra del Señor. Crecer es extenderse, es avanzar, es progresar, es ir más allá, creciendo, hacer más, extender. Y termina en la última parte del versículo. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una de las también cosas que nos anima para motivarnos. Yo tengo que decirlo, servir a Dios no es fácil. Yo compartía con un hermano, ni en Europa, ni en África, ni en Asia. En ningún lugar es fácil, aunque tenemos dificultades diferentes, pero tampoco la vida es fácil en ninguna parte. Entonces, pero el apóstol anima que hay que saber cuando estamos sirviendo, que aunque parezca como si no hacemos nada, porque una de las cosas que observo es porque los trabajos del mundo, la gente trabaja más y gana más, pero no tanto ocurre así en el Señor. Puede que no ganemos nada aquí, pero lo que hacemos de parte del Señor recibiremos la recompensa. Sabe que las sectas, me he quedado asombrado con algunas sectas que bien conocemos, cómo ellos trabajan. Los mormones, los conocí aquí en España. Gracias a Dios todavía no llegaron a Guinea, pero no es de extrañar que alguna vez también, porque van. Y luego los testigos de Jehová en Guinea trabajan duramente, van de casa en casa, de casa en casa. Entonces, ¿cómo esta gente hace esto? Esto se basa en lo que les han enseñado.
Porque a los testigos de Jehová, cuanto más puedes ir ganando personas, convencerles, vas a tener grande lugar, vas a tener en el paraíso. Lo mismo porque los musulmanes son capaces de matarse, poner una bomba y entregarse a la muerte para matar infieles, a los que ellos consideran infieles, porque les prometen que en el paraíso recibirán grandes recompensas. Pero la vida tampoco está exento de esto. Lo que hacemos hoy para el Señor, dice el apóstol Pablo, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ser consciente, lo poco que tú haces, Dios no lo va a olvidar. El evangelio, lo poco que tú ayudas para que se vaya, Dios no lo va a ayudar, no lo va a olvidar. Mira que las misiones se hace la iglesia. No solo, yo digo a los hermanos en Malabo, no solo los que van, Dios tiene consideración, los que les ayudan, los que oran por ellos. Ese tiempo que tú pasas en la oración, por orar, para que los que están predicando, Dios les use, Dios no lo va a olvidar. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso quiero animarles, la iglesia Cristo Vive. Yo sé que es una iglesia que apoya a misioneros. Nos apoyan a nosotros, apoyan a Miguel, hermano Miguel, no me escuché que siguen apoyándole, tal vez otros que no conozco. Pero ¿quién dice que tampoco en algún momento no salga misionero para ir a otros lugares y la iglesia le pueda apoyar? Alguien que vaya más allá, cruzando las fronteras, donde la gente todavía no han escuchado. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra parte. Mantenemos firme en la esperanza que tenemos, lo sabemos. Sabemos que no acaba aquí. Podemos seguir creciendo, haciendo más de lo que ya estamos haciendo. Todos tenemos potencial para desarrollar, para avanzar. Y podemos ser conscientes que el trabajo que estamos haciendo no es en vano. Me dijeron una vez que Pastor Emanuel, no sé si acertaré la frase que dijo: las misiones, tú das y olvidas, no esperes nada. Y es así. Hablamos en términos humanos, pero en términos del Señor, dice en Hebreos capítulo 6, versículo 13, el Señor no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia los santos, sirviéndoles. No va a olvidar. Nadie supo lo que diste, nadie supo lo que hiciste, pero Dios lo sabe. Nadie pueda que nadie lo valore, pero Dios lo valora. Entonces seamos conscientes y tengamos claro que la misión que Dios nos llama es esto: difundir el evangelio, que es la esperanza del mundo. Amén, hermanos. Y quiero animarles y darles gracias de que Dios les sigue usando para seguir apoyando la obra del Señor y seguir creciendo, y para la gloria de Dios. Terminamos en oración. ¿Podemos orar? Padre, Señor, gracias porque tú eres este Dios de amor, Señor. Gracias por habernos encontrado. Señor, gracias por habernos alcanzado, Señor, con el evangelio de tu Hijo amado, Señor, que entregó en la cruz por nuestros pecados. Señor, gracias por esta congregación, gracias por los hermanos aquí. Señor, gracias por la obra que tú estás haciendo
Señor, y tú vas a seguir haciendo a través de la iglesia Cristo Vive, Señor. Padre, te oramos y pedimos que tu Espíritu, Señor, nos ayude. Ayúdanos, queremos seguir, Señor, anunciando el mensaje de la esperanza al mundo. Ayúdanos, danos fuerza y danos la gracia en nuestro espíritu. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en las convicciones, Señor, de la palabra que tú nos has dado. Padre, por tu amor, oramos por la obra del Espíritu Santo para seguir también levantando obreros, personas, jóvenes, que puedan ir a los lugares donde tu evangelio no ha llegado. Te bendecimos y te glorificamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.